Bien, jóvenes, el día de hoy vamos a empezar con la teoría que tiene que ver con las palabras homónimas. Cuando hablamos de palabras homónimas, simplemente hablamos de palabras que tienen igual pronunciación, ¿correcto? Por eso justamente vemos acá en la teoría de que las palabras homónimas tienen, en este caso, igual pronunciación, ¿de acuerdo? Es en la escritura donde se encuentra la diferencia. Mucho cuidado, porque cuando yo hablo, hay quizás puede haber una distorsión, ¿no? Pero en la escritura va a ser algo diferente. Según ellos, se van a clasificar justamente en dos, en palabras homógrafas y palabras homófonas. Vamos adelantándonos más o menos a qué significa cada una de ellas. Cuando hablamos de palabras homógrafas, como ven acá en el primer punto, acá se componen dos. Homo significa igual, ¿correcto? Homo significa igual. Y grafía significa escritura, ¿correcto? Grafía significa escritura. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ¿cuál sería la definición? Son palabras homógrafas aquellas que tienen la misma pronunciación y escritura, pero cuyos significados, pero obviamente no, pero cuyos significados son claramente diferentes. O sea, tienen la misma pronunciación y también la misma escritura, pero los significados son diferentes. ¿Estamos? Ejemplo, tengo dos oraciones que voy a vincular prácticamente. Acá se repite gata y acá también se repite gata. Pero hay que tener mucho cuidado porque las oraciones acá son diferentes. Profe, ¿qué me quiere decir usted acá? Sencillo, que cuando nosotros analicemos una palabra, para no distorsionarla, tenemos que dejarnos llevar por el contexto de la oración. Ejemplo, la gata se escapó por la ventana. Gata se escapó por la ventana. Ah, claro, se refiere al animal. En cambio, si yo digo, obviamente, se le reventó la llanta, necesita una gata, obviamente, obviamente no va a ser un animal, ¿cierto? No tiene tanta fuerza, ¿no? La lógica va a entrar automáticamente en ustedes, ¿me dejo entender? Y obviamente se va a referir al objeto, que en este caso sería la gata hidráulica. ¿Estamos jóvenes? Entonces, justamente acá vamos a tener esta primera explicación, que las palabras homógrafas vamos a tener que hallar el significado de acuerdo a la situación oracional. ¿Sí? Porque es ilógico, ¿no? Por ejemplo, si tú no tienes en cuenta esto, puede haber una incomprensión. Un ejemplo recuerdo sencillo. Un joven está manejando el auto. Y entonces se le pincha la llanta, ¿no? Le dice a su compañero, oye, tráeme una gata, anda pues, anda, consígueme una gata. Y el hombre va y al rato le trae un animal. Toma. ¿Pero qué has hecho? Tú me dijiste que traía una gata. ¿No? O sea, hay que tener en cuenta que por el contexto se supone que se refería, ¿acaso un animal? Obviamente se refería al objeto, la gata hidráulica. Dice el segundo ejemplo, siempre toma una ducha de agua caliente y la segunda dice, esa señora es ducha en ventas. Obviamente acá en la primera oración nos da a entender que es el baño que se realiza, ¿no? Junto con el líquido y los jabón. Y la segunda tiene que ver con una persona experimentada. Es decir, hay una diferencia entre simplemente la ducha, que es el objeto, con una mujer, en este caso por la oración, que es muy experimentada en lo que hace. ¿Correcto? Bien. Al final de la explicación me pueden preguntar por si hay algún punto que quizá no hayan entendido. ¿De acuerdo? Con toda confianza. Pasemos a la siguiente diapositiva. Un momento, mi lapicito. Ahora sí. Homofonía. Como en el caso anterior, si bien hemos visto que la palabra homo significa igual, ¿se acuerdan? La palabra fonía tiene otro significado. Fonía viene de fono. Entonces hablamos de sonido. Cuando hablamos de fonía, hablamos de sonido. Las palabras homófonas, como dice el concepto, se pronuncian del mismo modo. Ojo, del mismo modo. Pero, nunca se olviden esto, pero se escriben con significado. En este caso, se escriben y significan algo diferente. La distinción que se establece entre las palabras homófonas es muy importante a nivel ortográfico, por si acaso, ¿sí? Profe, no entiendo esta parte. ¿Cómo que es muy importante a nivel ortográfico? Sencillo. Si yo les digo ahorita, muchachos, a ver, dictado de palabras, empecemos. Primera palabra, casa. Y algunos de ustedes me dirán, profe,
tengo una pregunta, disculpe. ¿Se refiere a la casa de cacería o a la casa del hogar? Ah, tienes razón, muy bien, alumno. Excelente. Porque se supone que el sonido es igual, pero hay que tener mucho cuidado porque se presta a dos sentidos, ¿no? O yo te digo, anda, en este caso, no, tráeme, vamos de casa, no es que vamos a una casa, es de cacería, ¿correcto? A eso se refiere en el valor ortográfico, en el nivel ortográfico, porque el uso de de una u otra letra nos permite diferenciar justamente un significado de otro. Ejemplo, por favor, limpien la mesa del comedor. Y la segunda oración dice, pide que mesa la cuna del niño. Como sonido puede sonar igual, pero si ustedes se percatan, la escritura es diferente. No es lo mismo mesa con S que mesa con Z. Recordemos que mesa con S se refiere, en este caso, al mueble. ¿Estamos? Y la mesa con Z se refiere a esta mesa de mecer, o sea, de mecer la cuna, ¿correcto? ¿Sí? Ya está. La siguiente, si no la saludo, se resiente. Y la otra es, ese recibo es de la fecha reciente. Profesor, el sonido es idéntico, sí, pero si tú te percatas, hay una letra que hace que simplemente los conceptos sean diferentes. Reciente de resentida, o sea, de que se enojan, ¿correcto? Y reciente con C, obviamente es un hecho que se da en el momento, ¿no? Ahí están las imágenes también para que se puedan guiar. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Hay una diferencia entre estas dos palabras, profesor? Por supuesto. Y es muy sencilla, es muy fácil de localizar, jóvenes. Fíjense, por favor. Para empezar, entre la homofonía y la homografía, la pronunciación es igual. Profe, pero hasta ahora no me da una pista. Usted me dijo que había una diferencia. Sí, pero vamos a hacer pronunciación primero. Pero en escritura, acá vamos en el detalle, ¿no? La escritura en las palabras homófonas es diferente. Pero en las palabras homógrafas son iguales. ¿Sí? Pero repito, tanto en homofonía como en homografía, los conceptos son diferentes. No se vayan a olvidar de eso. ¿Sí? Eso lo remarco justamente en el tercer punto, ¿no? Significados diferentes. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ya para terminar, muchachos, ¿correcto? Ya para terminar. Fíjense, por favor, palabras homónimas. Tiene una clasificación. Como hemos dicho, se clasifican en dos. Homógrafas y homófonas. Cuando hablamos de homógrafas es escritura, cuando hablamos de homófonas es sonido. Palabras homógrafas son palabras de igual escritura, ¿no? Como yo veo acá, Lima se escribe y suena igual que Lima, pero obviamente los conceptos son diferentes. Lima de fruta y Lima de herramienta. Pero ojo, eso va a depender de la oración. Mucho cuidado, eso va a depender de la oración. Porque no es una cosa que yo diga, no, me voy a comer una rica Lima, que obviamente me voy a referir a la fruta, no me voy a referir al instrumento, no me lo voy a comer, ¿no? En la vida. A que necesito una lima para poder limpiar las impurezas de mis uñas, ¿no? Que obviamente se referiría en este caso al instrumento, ¿de acuerdo? En cambio, las palabras homófonas son palabras de igual pronunciación, como casa y casa. ¿Ven? Lo que le dije hace un momento. ¿Cómo saber cuál es la diferencia, profesor? Bueno, eso se va a ver en la escritura, porque en la escritura justamente nos vamos a dar cuenta de que hay una letra que va a hacer que los vuelva diferentes y también los conceptos sean diferentes. A ver, me voy a la casa de mi amigo. Obviamente la definición te va a hacer llevar al hogar, en este caso, ¿no? Me voy de casa, no sé, a una casa de patos, ya. Obviamente se va a referir a la cacería. ¿Correcto, muchachos? Bien. Casos especiales. A veces cuando nosotros hablamos, cometemos errores, hablamos muy rápido y a veces no se nos entiende. Entonces hay que tener mucho cuidado, depende de la situación oracional, ¿no? Una cosa es va a ser, ¿correcto? Una cosa es va a ser y otra cosa es va a hacer. Acá la diferencia es sencillo. Ser se refiere justamente a lo que uno tiene que ser en la vida, por ejemplo. Y hacer, y acá es una acción. Esto viene de un hecho, de algo que tú vas a realizar, ¿correcto? Ser arquitecto, allá, se proyecta en algo en la vida, ser arquitecto. Mariana será odontóloga, se proyecta algo en la vida, en este caso va a ser odontóloga. Va a hacer,
A ver, esta mañana hará mucho calor. Ya, va a hacer mucho calor. Obviamente se refiere a una acción, ¿no? A un hecho que se va a dar. Hará un excelente trabajo. Va a hacer un excelente trabajo. También se refiere a un hecho. ¿De acuerdo? Y eso sería todo hasta el momento, ¿sí? Y espero que les haya quedado claro. Cualquier cosa, me lo consultan en este momento, ¿de acuerdo?